Hola gente buenas. Aquí está el CAP de hoy, nada me quede en blanco. Nada me pertenece ni Naruto ni sus personajes, ni las imágenes, ni la historia, la creadora es Delta Elena, su fanfic está en la descripción. Capítulo 26. Dolor. 17ª noche. 2 meses habían pasado desde el ataque a la ciudad, la cual aún seguía sumergida en una horrible pesadilla. Los efectos del acónito en el aire seguían presentes. Muchos perecieron en ese ataque y muchos otros se debatían en hospitales y otros centros de acopio donde se peleaba por sus vidas. El envenenamiento era severo, el dolor y el fuerte resentimiento crecía día a día. Tsunade logró adecuar un edificio completo para poder atender a gente debido al gran sobrecupo del resto de las instituciones que se abarrotaban con restos de cadáveres y gente agonizante. Debido a sus conocimientos pudo salvar innumerables vidas. El problema era que no solo había residuos en el aire, sino que también el agua potable de la ciudad estaba sumamente contaminada. Si no se hacían movimientos rápidos, se entraría en un estado de crisis a falta de alimento y agua potable. Para poder movilizarse tenían que hacerlo a través de mascarillas, la búsqueda de sobrevivientes, medicamentos o algo que ayudara a poder sobrevivir. Veía con dolor cómo su nieto día a día salía a buscar a la joven maestra que había sido secuestrada, pero las circunstancias no eran las más favorables, pues no podía depender de su finísimo olfato por el veneno en el aire, además de que siempre regresaba adolorido por la exposición a la que se estaba sometiendo. Aun cuando le había explicado la situación tan lamentable en la que se encontraba, él no parecía comprenderlo. Sin decir nada seguía su búsqueda, por lo que dejó de insistir y dejar hacer lo que quisiera. Gaara por su parte buscaba a Hanabi, la cual tampoco podía ser hallada por los mismos motivos. Tenía que admitir que había planeado aquel tipo cada movimiento con suma calma, pero no entendía qué es lo que buscaba en realidad en todo aquello. Por mucho que lo pensara no lograba obtener alguna conexión que le diera la respuesta. Así que comenzó su propia búsqueda, ya que no la conseguiría sentada o esperando a que el rubio reaccionara, en el departamento de la misma Hinata, al cual siempre terminaba el rubio después de sus búsquedas. Mirara por donde fuera aquel pequeño sitio, se notaba mucho lo que ambos habían formado. Rió un poco ante esto último, pero recordando lo mucho que le había advertido sobre lo que conllevaba el tener una relación con un licántropo. Revisó con detalle cada lugar esperando a que algo le diera alguna pista, algo del por qué solo se había llevado a la chica. Esperaba a que pidieran un rescate o al mismo Naruto entregarse, pero nunca obtuvieron alguna noticia de ellos. Lo único que le llamó la atención fue un frasco de unas vitaminas que a simple vista lo sería, pero para Tsunade, que manejaba tantas sustancias y que su olfato era más fino en ese sentido, pudo descubrir que era otra cosa. Tomó el frasco para llevarlo a examinar. Tal vez ese era su primer paso y quién sabe, con ello descubrir el hilo enredado que les llevara a resolver aquel asunto. Shizune, en cuanto esté los resultados debes notificármelo de inmediato, como diga Tsunade-sama. Por cierto, los vampiros, ¿qué ocurre con ellos? Están algo agotados. Han estado ayudando tanto en el rescate de gente como en la búsqueda de Hinata, pero muchos están comenzando a perder energía. No pueden alimentarse por completo al estar la mayoría infectados, y no podemos disponer del banco de sangre. Aún están los heridos. Si están comenzando a ponerse violentos, no habrá manera de detenerlos. Con Naruto en ese estado y los cazadores atacando todo lo que les parezca sospechoso, esta ciudad está a punto de desaparecer. Pero cree que al encontrar a Hinata todo se resolverá. Por lo menos Naruto recuperará la compostura, y Gaara, que parecerá estar en las mismas, no solo busca a Hanabi, sino al que dejó lastimada a Temari, y ruego porque se recupere o no habrá poder que pueda detener a Gaara, de lo contrario estará incontrolable. Esos dos lobos están fuera de control. Shizune quedó en silencio con la mirada baja para después mirar hacia la ventana que mostraba un sitio desolador y se preguntaba cómo es que había ocurrido aquello. No sabían ni siquiera si Hinata seguía en la ciudad o ya se encontraba a kilómetros de distancia y bajo qué destino se hallaba. Pero no estaban muy lejos de saber que la chica ahora miraba hacia un florero de color blanco que portaba flores rojas. Lo único vivo en aquel cuarto aparte de ella, no había ventanas ni nada que le indicara en dónde se encontraba, al menos cómoda se encontraba y era bien alimentada.
Día a día aquellas flores eran cambiadas por nuevas, al menos aquello le mantenía aún cuerda, solo salía bajo la supervisión de Kabuto, que revisaba su estado todo el tiempo, y cuando Orochimaru requería su presencia, agradecía tanto que fueran contadas veces. Aquel hombre le causaba tanto repudio, y al mismo tiempo un gran miedo, con una mano que se aferraba a su pecho y sus ojos cerrados, solo debía esperar, sabía que Naruto de una u otra forma le encontraría, solo debía tener paciencia. Al levantar su otra mano hacia su vientre, una sonrisa se dibujaba al sentir cómo había crecido en un período tan corto, por algún tiempo estarían a salvo, pero rogaba que el rubio se diera prisa antes de que ella y su hijo estuvieran en problemas serios. Los recuerdos volvieron de nueva cuenta al día en que llegó a aquel sitio en donde ahora era prisionera, desde el momento en que Orochimaru le dijo que si apreciaba su vida y la de su hijo, lo mejor era que hiciera lo que se le ordenaba sin rechistar. ¿Por qué me tienen aquí? ¿Con qué motivo? Tu hijo es lo que te mantiene con vida, y si quieres seguir así y que no le pase nada, deberás cooperar con nosotros sin rechistar. Sus ojos se abrieron al escuchar aquella noticia, y sus manos se aferraron a la altura de su vientre, para después mirar a Kabuto, que le miraba divertido por su expresión. Bien, Kabuto, encárgate de todo y no quiero tener que escuchar malas noticias, dejándolos solos mientras él se retiraba. Como usted ordene, Orochimaru-sama. Bien, es Rita. Hyuga, será mejor que comencemos con nuestro trabajo para que no pierda el bebé. ¿Tú, por qué lo haces? ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que me has estado dando todo este tiempo? Será mejor que no se altere demasiado, o perjudicaría al bebé, y no queremos eso, sin abandonar aquella sonrisa que empezaba a descubrir. Ella solo le miró con sumo enojo, pero trató de calmarse, ya que al mismo tiempo estaba feliz por aquella noticia. ¿Cómo es que no se había dado cuenta antes? No pareció ningún malestar como para haberlo sospechado, y estaba lo que Tsunade le había comentado acerca de lo difícil que era poder quedar embarazada. Será mejor que me sigas, debemos prepararnos para la llegada de tan preciado bebé. Frunció su ceño aún más, la razón de todo era el bebé que esperaba, y si lo analizaba fríamente, lo querían por la posibilidad de que naciera con las mismas cualidades que su padre. Vamos, sintiendo como Kabuto le sujetaba de los hombros para conducirla fuera de aquel cuarto, se alejó de él sin decir nada para seguirle. Si podía mantener la mayor distancia de él en lo que estuviera en aquel sitio, sería lo mejor. Lo único que veía eran largos pasillos que no parecían tener fin, todo blanco, un interminable blanco que comenzaba a marearla. Siguió caminando mientras sintió una gran fuerza llamándola, mirando a una puerta sellada que al instante parecía mostrarse. Un oscuro laboratorio lleno de tubos y cables que se perdían entre ellos mismos, pero lo que le llamaba la atención era aquel gran estanque en donde una delgada figura flotaba desnuda envuelta en agua de color grisáceo, y las burbujas subían unas tras otras. Una joven de cabellera negra tan largo que se perdía dentro del agua, la blanca piel era más de un muerto que de alguien vivo, pero algo le decía que estaba equivocada su percepción, y de pronto el rostro de aquella peculiar mujer se alzó para verla fijamente en unos ojos verdes tan profundos y hermosos, un color que iba más allá de uno normal. Un nombre le llegó hasta su mente, sin siquiera mover algún músculo de su rostro, y ya sabía todo de aquella mujer, y el por qué estaba en aquel sitio. Pandora, un susurro que apenas Kabuto pudo escuchar, pero al ver que ésta parecía estar en medio del pasillo inmóvil, le hizo tomarla por los hombros y hacerla caminar de nuevo. Lo siguiente, y que se repetía con el pasar del tiempo, eran aquellos análisis que parecían nunca acabar. Cuidaban el más mínimo detalle de su condición, alimentación, el que se mantuviera lo más tranquila, todo con tal de que al final ese nacimiento se diera sin ninguna complicación. Se preguntaba si al final ella podría abrazar a ese bebé, al menos esperaba con fuerzas que le encontraran, pero no sabía cómo podrían hacerlo, pero debía depositar toda esa fe en el chico, solo eso le quedaba. Y sin darse cuenta, Pandora y ella comenzaron a mantener una extraña relación, más que de conversaciones a través de las mentes de ambas. La escuchaba todo lo que ella le decía, la historia que cargó todo este tiempo, y el encuentro con Itachi Uchiha. Pandora nació hace mucho tiempo, un tiempo en que el hombre se basaba en ideas muy diferentes. El principio de todo, ella vivió en la época en que los originales vampiros andaban por la tierra y atraían a muchos seguidores, en los cuales fueron traicionados y muchos de sus hijos desaparecidos.
Pandora fue una de aquellos caídos y 1000 años después ella regresó a la vida como un ser humano. Curiosamente ella tenía los recuerdos de aquella vida como no muerto, y buscó con frenesí el volver a tener aquellos poderes que le fueron arrebatados en otro tiempo. Encontró a un ser que la reconoció como una hija de Lilith, aunque ahora ya no tuviera su sangre y solo poseyera los recuerdos de aquel ser se convirtió en su nuevo maestro y quien le daría de nuevo el pacto de sangre. Así después de varios años encontró a Xion, aquella descendiente tan pura de su linaje que le invitó a servirle, y ella más burlona que ella aceptó tomando aquello como un juego. Sus conocimientos fueron de ayuda para poder defender a su gente de aquellos enemigos. El principal aquel hombre que al igual que ella había vivido tanto, cada uno de diferente forma, ella como un ser inmortal que escapaba de la luz del sol y él como un ser que tomaba cuerpos para su propio beneficio tratando de obtener aquella ansiada inmortalidad. Aquello se había vuelto una pelea solo entre ellos, algo que solo ellos conocían, incluso Xion era ajena de esa situación. Tal vez de ese modo las cosas hubieran tenido otro final, pero no hubiera conocido a Itachi Uchiha. Aquella familia que por generaciones se dedicó a perseguir a todo ser que no fuera humano, en la que vio como muchos perecían con el paso de los años, algunos por alguna batalla y otros por el mismo tiempo. Así fue como le conoció al pequeño Itachi, aquel niño prodigio que se convirtió en todo un reto para ella, el cual se volvió más que eso, algo con lo que se obsesionó de una manera poco normal. Le vio crecer y ver a través de su alma el gran amor por su pequeño hermano. Le parecía demasiado curioso, ese niño le había cautivado de una forma muy especial hasta ese día en que ya un hombre le perseguía, pero el encuentro con otros cazadores y hombres lobos sin orgullo se batían en una fiera batalla. Aquello fue una verdadera masacre, incluso ella resintió aquello, tenía fuertes resentimientos en contra de aquello que no fuera un vampiro, conocía la traición de los licántropos y los seres humanos sin orgullo solo le producían repulsión. Sus heridas eran graves y a duras penas podía moverse, pero no entendía por qué aquel chico le ayudaba, aquel hombre que le costaba ver a través de su alma sin entender por qué se dejaba ayudar. Itachi fue herido de muerte y sin esperanzas de vida. El verlo en aquel estado le hizo volver a sentir aquellos sentimientos de humana que alguna vez tuvo y su propio egoísmo le hizo realizar el pacto de sangre con él. El riesgo no le importaba demasiado, era algo más que no podía soportar, sino que conlleva a una conexión de almas, más allá de lo imaginable es el odio al que te da una nueva vida. Bebiendo de su cuello ella ve sus recuerdos, su vida, su orgulloso padre, aquella madre que murió siendo tan joven, y al pequeño Sasuke por el cual comenzaba a sentir un fuerte odio lleno de celos por ocupar un lugar tan fuerte dentro del chico, deseando poder superarlo y llenarlo por completo. Antes de que su corazón se detuviera miró aquellos negros ojos que le enamoraban con fuerza, y su sorpresa fue tan grande al ver que aquel chico no parecía resistirse a aquel proceso, así que mordió su muñeca para permitir que la sangre saliera ofreciéndole aquella bebida. El gustoso comenzó a beber de aquel elixir dejándose llevar por ese momento y comenzando a ver la verdadera alma de Pandora, aquellos sentimientos y recuerdos de miles de años que ahora solo él podía tener en aquel dulce beso mortal. Ese fue el inicio de todo entre ellos, muy a pesar de aquel temor de llegar a ser odiada por haberlo convertido en vampiro. Él se volvió más callado, pero sus almas ahora estaban conectadas, y aun cuando Xion le pareció irónico tener a un ex cazador como vampiro entre sus miles de hijos. Pero a pesar de aquella inmortalidad él seguía cuidando a su hermano que crecía cada vez más en la oscuridad, y el puesto de líder era algo ya seguro por cómo iban las cosas. Los celos de Pandora se incendiaron al tope, desconfiando de Itachi y deseando acabar con la vida de aquel niño que le quitaba parte del alma de su amor. Pero la desgracia pronto llegó a ella, una trampa por Orochimaru que ni ella pudo ver y que dejó al resto de todo su lamentable muerte, con lo que Itachi quedó sumamente decaído, dedicándose más a Xion y a la seguridad de su hermanito. Lo que no supieron era que todos estos años ella estaba en aquel oscuro laboratorio en donde el tiempo dejó de tener sentido, más del que un mortal podría llevarlo un inmortal lleva una cuenta muy diferente. Entre experimentos y humillaciones espera pacientemente con la menor oportunidad para hacerle pagar por aquello y llevárselo al infierno con ella en caso de su muerte.
Sus deseos era volver a ver a Itachi y volver a saborearle como solo un no muerto sabe hacerlo, pero la llegada de Hinata le tomó por sorpresa. En ella hay recuerdos de licántropos, cazadores y del mismo Itachi. Puede ver a Naruto dentro de ella, dentro de aquel bebé que crece a cada momento, y se pregunta si ella podrá sobrevivir a ello, y qué hará ese licántropo tan curioso. Por fuera Gaara recorría de igual forma cada rincón de la ciudad, entre cazadores que golpeaban duro la ciudad, buscaba al maldito que se atrevió a mandar al hospital a su hermana mayor y que se había atrevido a llevarse a Anabi. Ahora sus sentimientos eran totalmente claros, después de lo ocurrido en donde el mismo día se llevaron a las dos hermanas y pudo ver cómo había confundido aquel sentimiento que tenía Hinata de amabilidad y calor que siempre le envolvían. Anabi había ocupado en poco tiempo un lugar mucho mayor, lo que al principio, que comenzó como algo tan trivial, ahora le llenaba de dolor y esperanza. Tenía que encontrarla y decirle todo esto, tenía que confesarle aquello aunque ella no sintiera lo mismo. En lo tanto la castaña estaba encerrada en un cuarto sin saber qué tiempo llevaba ahí, el dolor de su cuerpo había desaparecido con el último enfrentamiento que había tenido con su padre, no sabía qué hora era pero esperaba a que por lo menos esta vez le dejara prender el televisor para ver las noticias y saber el día en que se hallaba. Sonrió un poco al ver hasta dónde había llegado. Su yo del pasado hubiera obedecido sin rechistar a cualquier orden de su padre, pero ahora, le enfrentaba día a día objetando al nuevo matrimonio arreglado que debía tener en el período indicado por el empresario. Camino hacia la ventana y la luz del sol era muy fuerte, escuchaba a las aves cantar detrás de esos gruesos barrotes que le encerraban alejándola del resto del mundo, el recuerdo de aquella nube oscura que crecía antes de perder el conocimiento y ser llevada de regreso a su padre. Temari había sido herida por lobos al tratar de protegerla, le sorprendió lo bien que peleaban los dos hermanos y recordó de nueva cuenta al pelirrojo, preguntándose en dónde estaría en aquel momento, estaría preocupado, vendría a rescatarla o tal vez, ella solo quedaría en un recuerdo olvidado. No, Gaara, estoy segura de que me está buscando, se giró al ver cómo su padre entraba sin molestarse en tocar la puerta. Bien, dime, ¿ya te has dado cuenta de que es inútil seguir resistiendo? Es cierto, creo que será inútil, regresando la mirada hacia la ventana cerrada y dejando que algunos rayos de luz le alcanzaran. Me alegra ver que entras en razón, así que por fin podremos solucionar este lamentable asunto, padre, ¿puedes esperar a que los golpes de mi rostro desaparezcan? No creo que sea bueno para la empresa, tienes razón, pero tu estupidez llevó a todo esto, una semana creo que será suficiente, daré órdenes para que vuelvas a tener todos tus privilegios, puedo tener un televisor, si no veo por qué no, no saldrás de aquí si no es acompañada, ¿entiendes? Sí, como órdenes padre, bien puedes bajar a comer algo ya que con tu berrinche de no querer comer nada, Anabi solo miró como su padre le hacía señas para que saliera, pudo ver a un hombre que vigilaba y que le indicaba el camino, así que solo se limitó a seguirle. Si quería salir de aquel sitio tenía que fingir lo más posible para ver el momento preciso y pedir ayuda. Lo primero era saber en dónde estaba y la mujer que le atendía ahora para la comida, parecía ser del estilo amable, así que por ahí podría empezar como primer paso. Naruto miraba cómo el viento parecía ser más fuerte en esta ocasión y poco a poco el cielo parecía por fin aclararse, su cuerpo le pesaba demasiado y las heridas se abrían junto con las viejas al no haber dejado de pelear con cada paso que daba. Día a día salía a buscar a la chica, ya no le interesaba el ocultar su condición, solo tenía que encontrarla, qué es lo que querían con ella, qué motivos podrían tener. Si lo querían, ¿por qué no pidieron rescate? ¿Por qué se la llevaron? No entendía nada, solo se maldecía por no haber podido detenerlos, y su debilidad le pudo costar la vida. El acónito en el aire le había puesto muy mal, su olor era demasiado fuerte produciéndole mareos, y un fuerte dolor en el cuerpo además de las heridas de bala producidas por el arma de Kiba no le había ayudado mucho. Aquel chico perdido y sin alma solo deseaba terminar con su vida y lo hubiera logrado, de no ser porque en ese momento apareció Tenten, quien le disparó a manera de advertencia. El castaño la miró con odio mientras se movía hacia su dirección de manera peligrosa, ella disparó en una pierna, basta Kiba, por favor, este no eres tú, no, ahora estoy muerto, él me la quito, si lo mato ella volverá, balbuceando con dificultad mientras seguía perdido con su mirada.
Kiba, la castaña miraba con tristeza lo que quedaba de su amigo. Tu compañero es un idiota. Neji aparecía tras de ella al ver la situación incómoda que se estaba formando. Cállate Neji, será mejor que te des prisa por ir por el chico, sé bueno y tal vez te castigue. El chico solo levantó la ceja sumamente molesto por aquel comentario, pero se dirigió directo al rubio. Kiba se movió a gran velocidad hacia la chica, pero la fina puntería le dio de lleno, haciendo que este se doblara de dolor. Es plata, duele mucho, huele. Kiba, detente. La chica le suplicaba aún con esperanzas de hacerle entender, pero el chico terminó por correr hacia las orillas de la azotea para arrojarse. Kiba, ella corrió buscando dónde había caído, pero no había señales de él, así que solo apretó el frío metal de las rejas, volteando a ver al rubio que parecía sentir dolor. Algo en el aire no estaba bien y la nube gris que comenzaba a esparcirse era prueba de que algo muy grave estaba sucediendo. Acónito, ¿están esparciendo? ¿Qué es eso? Sin comprender muy bien a qué se refería, es veneno para que lo entiendas. Neji, alzando al chico, le contestaba con sarcasmo, no me tomes como una retrasada, tomando su radio y comenzando a ingresar al edificio, dando las indicaciones de la situación a la que la ciudad se estaba enfrentando. Desde ese momento su búsqueda se intensificó sin ningún resultado, incluso los vampiros habían ayudado a pesar de las circunstancias, pero con el mismo resultado. Hinata, ¿dónde estás?, se decía una y otra vez mirando al lejano horizonte como si con ello pudiera escuchar la respuesta. Los pensamientos parecían volar y enlazar el de varias personas que se debatían por la lejanía y el dolor, la incertidumbre de lo que podría seguir acompañado de dudas y esperanza. La noche caía con un hermoso cielo estrellado que no se veía en mucho tiempo, varias figuras se veían saltar de un lugar a otro y solo se escuchaba el ruido de armas y gritos no humanos en las cercanías. Itachi miraba sentado a la chica rubia que parecía desquitar su coraje contra aquellos seres sin razón, lobos que en sus fauces aún tenían restos de las víctimas. A su lado Sasori, quien le miraba también en silencio. Muy bien Shion-sama, saltando de un lugar a otro. Tobi alentaba a la rubia para que continuara con la carnicería que tenía. Ese Tobi me saca de quicio, mirándolo de reojo al ver cómo saltaba sin parar, porque esta molesta Shion, sin quitar la vista de la rubia. Itachi seguía escuchando al pelirrojo, por ese tonto humano, el de las cejas raras, está aún débil y casi muere, ¿no te agrada mucho? Shion-sama le estima mucho, creo que es demasiado, él no es merecedor de la atención de Shion-sama, ya veo, pero al final él la salvó. Además no deberías subestimar a los humanos, ellos tienden a sorprender, si tú lo dices, pero creo que deberíamos dejar la ciudad antes de que se pongan peor las cosas, levantándose de su sitio. Pero eso sería en contra de tu orgullo, también levantándose mirando hacia la dirección de donde llegaban cazadores. Tobi, será mejor que comiences a sacarles los ojos. Itachi rápidamente se colocaba detrás de aquel grupo y la oscuridad cubría el sitio solo alumbrada por la luz de las ráfagas en pequeños espacios. Los gritos de angustia y dolor llenaron el lugar. La luminosidad de la luna comenzó a mostrar aquel sitio lleno de restos de humanos y lobos, la sangre regada por todo el sitio, las entrañas regadas y esparcidas solo demostraban el gran enojo que había en aquellos seres. Shion, con sus manos llenas de sangre, miraba hacia el cielo mientras sus violetas ojos parecían sacar chispas al escuchar cómo Sasori cambiaba de forma y una nueva masacre comenzaba. El aullido lejano de alguien que parecía llorarle a la luna. Vaya cachorro, cuanto más piensas seguir en pie. Mientras regresaba su vista y el olor de la ciudad le indicaba que ésta parecía estar curándose poco a poco. Bien, creo que aún tengo mucho que sacar. Mirando cómo más se sumaban a la batalla, sonriendo malévolamente y dirigirse hacia ellos. Tsunade miraba por la ventana y como el cielo parecía estar por fin limpio al mismo tiempo que escuchaba el lamento de un joven lobo, haciendo que soltara un triste suspiro. Tsunade-sama, debe ver esto. Shizune entraba de improviso sumamente preocupada. ¿Qué ocurre, Shizune? ¿Qué es tan urgente? Los resultados, es, sobre las pastillas, mostrando unos papeles. Ya los tienes, dámelos de inmediato, no hay error en esto. Mirándola de reojo, no los revise varias veces. Tsunade, eso quiere decir
Sí, no hay duda, la persona que creó esto, sabe lo que hace. ¿Cuánto tiempo estuvo planeándolo? Debió ser muy paciente. Piensa decirle a Naruto, no lo sé, esto lo pondrá como loco, pero el lograr crear algo que logre un estado de fertilidad a tal grado me sorprende, pero también lograr que la madre lo asimile de tal forma que el embarazo sea seguro, una conexión increíble. Me es difícil creer que esto sea posible. Pero entonces Hinata ya debe tener varios meses, sí, pero eso nos garantiza su seguridad. Mientras ella no pierda al bebé no estará en riesgo, pero eso solo será hasta que dé a luz, y no creo que al final garanticen su seguridad. Shizune, entendiendo por dónde se comenzaba a mover el asunto, sí, quieren un licántropo, solo imagina que no haría alguien con semejantes conocimientos con un licántropo original, alguien con quien comenzar desde cero, alguien que ha podido manejar hasta ahora magia con ciencia. Tsunade, la joven sintió temor solo de imaginar todas las atrocidades que se podrían hacer. ¿Esto es serio, Shizune? Habrá que pensar en encontrarla antes de que dé a luz o perderemos a los dos. De nuevo se dirigió a la ventana y escuchaba con más atención el llanto de aquel lobo dirigido a la luna, la cual seguramente le recordaba los ojos de su amada.